a la hora de somatizar el estrés de este estilo, del estrés postraumático, si tuvieses que decir enfermedades principales que te pueden salir debido a este tipo de cuadros, erupciones en la piel, faringitis, micosis, ¿qué podrías decir? ¿Sabrías decirnos Uf, algo? pues dependiendo de la persona se puede expresar de muchas maneras. Por ejemplo, las erupciones en la piel suelen ser muy comunes, ¿vale? Hay Ujú, muchísima gente que saben perfectamente que hay ciertas fases del año, lo que sea, en la que van a sufrir mucho estrés y ujú, lo van a notar perfectamente en eso, de las erupciones y tal. Hay ujú, otras personas que o suben o bajan de peso, pero no porque el estrés les dé más grasa o le quite grasa, no, ujú, sino porque ellos mismos, por la propia ansiedad, se ven más encaminados o a comer más o ujú, incluso a comer menos, pierden el apetito, también es otra de las muestras de estrés. ujú, O ya en casos eh, muy radicales nos podemos encontrar con trastornos de tipos conversivos o de tipos psicosomáticos, de que empiecen a aparecer dolores en diferentes partes del cuerpo o incluso que sean migratorios, ujú, pero que realmente no tengan una base fisiológica. ujú, Después vas al médico, dicen, me duele aquí el brazo, me duele la espalda, o yo qué sé, me duele un montonazo las piernas, pero después te hacen un examen médico y dices tú, mira, no te vemos no hay ninguna lesión, no hay ningún tipo de alteración fisiológica, no ujú, es problema de los músculos, no hay ujú, ninguna prueba médica o biológica que justifique realmente ese dolor a nivel físico. Sin embargo, tú el dolor lo tienes. Y ujú, como he dicho, muchas veces migra. Solo puedes tener una pierna, después se traslada a un brazo, después lo tienes en la espalda, después lo tienes tal. ujú, Y así es como funcionan este tipo de trastornos muchas veces. Y es por eso mismo, por la ujú, propia eh, la mala gestión y la mala expresión que se está teniendo en ese momento de una ansiedad muy acumulada durante muchísimo tiempo. Es, digamos, uno eh, de los tantos casos. También es ujú, verdad que el trauma funciona de una manera muy diferente cuando estamos hablando de adultos a cuando estamos hablando de niños. ujú, ¿Okay? Entonces ya ahí estamos hablando en otro universo, del cual como nos metamos va a ser incluso mucho más complejo, porque los niños en sí tienen una psique, por una parte como más sencilla, pero para otras cosas mucho más compleja. Y en estos casos suele ser bastante más complejo, porque de ujú, hecho uno de los trastornos más comunes que nos podemos encontrar en niños que han sufrido un trauma muy prolongado en el tiempo y que se han sentido realmente solos y abandonados es el famoso trastorno de identidad disociativo, ujú, ¿vale? Que se va a manifestar años después, ujú. pero eso se manifiesta y normalmente se manifiesta efectivamente en eso, en niños que han sufrido durante muchísimo tiempo trauma y que además eso, se han sentido en cierto modo completamente abandonados o desamparados Ujú, durante esos abusos o esos momentos traumáticos. ujú. En la psique del adulto, que es mayormente el público que ve el canal, Álvaro, tras una situación de erosión emocional de estas características, con micromaltratos, daños, no hablando de físico, sino la erosión emocional, ¿no? Los Ujú. psicópatas integrados que no delinquen así físicamente, bueno, a lo mejor hay alguna agresión, pero no es lo más recurrente para ellos, puede generar algún tipo de trauma como disociativo de la personalidad, pueden generar algún trastorno bipolar en las víctimas, pueden generar algún tipo de trastorno después de tanto. A ver, en adultos no conozco de nadie que haya sufrido un trastorno de identidad disociativo siendo adulto, ¿vale? Ujú, El trastorno disociativo de identidad se da en niños, pero también por el propio desarrollo del niño, ¿vale? Sobre todo por el desarrollo de la identidad del niño, por cómo se configura, ujú, ¿vale? El niño no entiende el mundo como el adulto, ¿sabes? ujú, Siempre lo entiende o necesita siempre el refuerzo de las figuras de apoyo, las figuras adultas que tiene alrededor ujú, para reafirmar, digamos, la peligrosidad de ciertas situaciones, ujú, ¿vale? sí, Entonces, eso hace también que su identidad se desarrolle de otra manera, o mejor dicho, no se desarrolle de otra manera, se está empezando a desarrollar de esa manera. ujú, Entonces, muchas vivencias, los niños empiezan a vivirlos, pues bueno, cuando sobre todo si son muy dolorosas, no las viven como si lo hubieran hecho ellos, sino como si lo hubieran vivido terceros. Y ujú, claro, vale. si eso se alarga en el tiempo, pues entonces terminas teniendo niños que al final pues terminan
teniendo una manifestación, ¿vale?, de otra identidad que es la que sufre, es la que daña, es la que tal, pero no son ellos mismos. Al final terminan conviviendo ambas identidades. Pero bueno, esto es mucho más complejo para explicar lo que es el trastorno de identidad. En adultos, que es lo que normalmente se suele dar. Depresión, muchísima. Muchísimas. Digamos, de las cosas más sencillas donde vas a caer si estás en un entorno de indefensión aprendida, ¿vale? De hecho, tienes una primera fase que es de muchísima ansiedad, como hemos dicho, una fase siguiente que es de muchísima frustración y muchísima ira, muchos cambios de humor, y terminas cayendo en depresión. De hecho, dentro de las teorías explicativas de por qué la gente cae en depresión y tal, una de esas teorías concretamente se basa en ese esquema de la indefensión aprendida, de que la gente pues, muchas veces se deprime por eso mismo, porque está en situaciones en las que siente que por mucho que haga, no es capaz de modificar nada a su alrededor y que siempre va a estar sufriendo y tal, por lo cual pues, son personas que caen en depresión. Y esto enlazo además con otra de las preguntas que habías dicho antes y que no contesté realmente. Decía, mira, danos un rayo de esperanza para ver si hay una recuperación. Pues mira, vamos a ver. Si estamos hablando que la principal razón de estos males que estamos hablando están en el estrés, en el momento que te liberas de ese estrés, que dejas de manifestarlo, y de hecho no es algo que se haga de la noche a la mañana, sino el estrés también, o mejor dicho, el propio equilibrio de la actividad cerebral necesita también muchísimo tiempo para equilibrarse por sí sola. Pero en el momento que ya dejas de experimentar ese estrés y empieza a haber otras estrategias para gestionarlo, o te alejas, digamos, de una situación que tú has considerado muy peligrosa durante mucho tiempo, en poco a poco dejas de manifestar todo ese tipo de síntomas, ¿vale? Empiezas a sentirte mejor, te empiezas a sentir con más energía, ya no reaccionas con tanto susto por cualquier cosa, que esa es una de las pruebas. Si queremos ver que una persona pues, ha estado sufriendo mucho maltrato durante mucho tiempo, se puede ver también en esas reacciones explosivas que se tienen ante ciertos estímulos, ¿no? Por ejemplo, los estímulos muy ruidosos, hay personas que reaccionan como con un tic como muy rápido, ¿no? Y algunos se quedan como bloqueados, o si no quieren moverse, o estallan mucho, o lo que sea. Sí. Entonces, eso se empieza también a aplanar, pero por eso, por el propio nuevo aprendizaje que se va teniendo del propio ambiente y por el hecho de que cuando te quitas una carga de estrés, físicamente a nivel inmediato lo notas, ¿vale? Entonces sí, se puede superar. Y por ejemplo, personas que ahora sufren de depresión o lo que sea, pues mira, si ya estás en un entorno en el que ya el estrés lo vas a manejar de otra manera, pues por supuesto también puedes estar en un entorno seguro, como puede ser, yo qué sé, en grupos de terapia o incluso en un tratamiento psicológico y tal, que lo que van a hacer exactamente es eso, es intentar solucionar ese problema de depresión. Con lo cual también incluso en una de las peores situaciones que puede ser en caer en una depresión también tiene esa solución, pero por eso mismo, porque ya no estamos en esa misma situación de estrés. ¿Querías un soplo de aire fresco? Pues bueno, aquí tienes el soplo de aire fresco, digamos, mejor resumido que se puede dar. Bueno, que sepáis si lo quieres, que como dice el contacto cero es lo primero con este tipo de gente para que podáis recuperaros, que es lo más básico y lo que siempre os decimos aquí en Psicopsiquis. Y así necesitáis acompañamiento del bueno, pues solicitáis una consulta conmigo, que yo encantado de apoyaros y acompañaros. Bueno, por otro lado, has mencionado antes el tema de los sueños. Esto sí que es una cosa muy, muy típica tras las víctimas cuando sufren abuso emocional, que se trata que tienen como imágenes recurrentes de situaciones donde de repente han descubierto el pastel que han sido engañados, o de repente se han dado cuenta que esa persona en ese momento les estaba mintiendo y les estaba engañando con su mejor amiga o su mejor amigo, o el jefe del trabajo les estaba pasando mucha documentación y luego se ha apuntado en los tantos y te han despedido. Entonces de repente es como que te encuentras agarrándote en la encimera de la cocina y diciendo, será cabrón. No sé por dónde va, ¿no? Es como, hay un hormigueo en el cuerpo y un cortocircuito cerebral, o llámalo X, que hace que te venga una imagen representando toda esa situación de angustia y horror que has vivido en ese instante, como si la estuvieses viviendo en el presente, ¿no? Entonces, tensión muscular, dolor corporal, incluso nudo en el estómago, y esos flashbacks que te ocurren tanto cuando estás despierto como que de repente estás dormido
andando por un bosque con Mickey Mouse de la mano y de repente te aparece el monstruo con el que has tenido relación laboral o sentimental en mitad del campo y ya te fastidia el sueño y te despiertas en mitad de la noche con sudoración, con sequedad de boca y sin poder continuar con el sueño como te estaba gustando tanto. Esto, Vale. ¿podrías explicarnos a qué se puede deber estos recuerdos así puntuales que ni siquiera les llamas tú y te vienen? ¿Cómo evitarlos? ¿Algún truquillo para solucionarlos? ¿Y cuánto pueden durar? ¿O cómo se pueden hacer que te duelan menos o que sufrirlos menos en el presente? Vale, aquí tenemos que volver a retomar el propio concepto del trauma, ¿vale? Pues de hecho, uno de los síntomas que presenta el trauma y que además digamos que lo acompaña o que es equivalente también a sintomatología que se presenta en trastornos como el trastorno por estrés postraumático, es el revivir a modo de flashback o a modo de sueños o a modo incluso de recuerdos, de clips de recuerdos que te pueden aparecer en cualquier momento del día, el intentar revivir esa vivencia, ¿vale? Ese insight, ¿ok? Y eso se enmarca, o sea, todo el mundo que haya pasado por una situación así, o incluso por otra situación traumática, lo van a tener. Lo van a tener porque efectivamente es un momento en el que se han sentido muy vulnerables, ya sea por la situación que planteas de decir, joder, que este tío me ha estado poniendo los cuernos, o que esta tía me ha estado poniendo los cuernos, y me ha estado engañando, o este tipo me ha robado, o esta se ha quedado con todos los méritos de mi trabajo. Es una situación de muchísima vulnerabilidad, ¿vale? Es como en la película de terror, plot twists que se llama, este giro de guión en el que te das cuenta que el peligro siempre ha estado presente, ¿vale? O el protagonista se ha dado cuenta de que el peligro siempre ha estado presente, pero no se ha dado cuenta hasta ese momento y también se lo ha revelado al espectador, por lo cual el espectador se queda, plan, hostia, que la amenaza la ha tenido delante y no se ha dado cuenta. O sea, es un golpe emocional muy fuerte, ¿vale? Pues este es ese golpe emocional, pero sin ser ficción, porque al fin y al cabo las películas de terror son ficción, y que además la cosa no ha terminado bien, porque en una película de terror a lo mejor da ser el giro y a lo mejor el protagonista se ha salvado y la mejor impresión es que no se haya dado cuenta de que el peligro siempre ha estado delante, ¿vale? Sí, pero en este caso el peligro lo has tenido delante, has estado conviviendo con él, has estado compartiendo cosas con él y de repente pues te ha pegado el hachazo. Entonces es una situación en la que sientes muchísima vulnerabilidad, muchísimo abandono. Recordamos justamente al principio de la entrevista de cuáles eran digamos, las condiciones en las cuales una persona interpretaba la situación para saber si había vivido un trauma o no. Y estamos en en el propio desamparo, en el abandono, la situación de estar completamente indefenso. Ahí se puede traducir todo más a impotencia, ¿vale? Lo podemos poner así, en una situación de completa impotencia. Entonces, es normal que surja, porque efectivamente ya se han cumplido las condiciones, eso va hasta ahí. Entonces, ¿por qué pasa? Ahora bien, ¿por qué pasa este tipo de clips? Pues muy sencillo, tu cerebro, quieras o no, quiere liberarse también de la tensión, por supuesto que sí. Y lo que está intentando es como volver a llegar a un equilibrio, intentar resolver la situación. Y la única manera que tiene es como de traer una y otra vez el mismo recuerdo las veces que sea necesaria hasta que sea capaz de procesarlo bien. Dices tú, mira, pues tu cerebro es un poquito cabrón, ¿no? Porque te hace sufrir y tal. Sí, aquí es donde llegamos a estas concepciones, tanto psicológicas como filosóficas, de que tú no eres tu propia actividad del cerebro, de que tu cerebro, por supuesto, lo que va a intentar hacer siempre es intentar que sobrevivas, y este es un mecanismo que tiene para este tipo de cosas. No es el más útil a nivel evolutivo, ¿vale? ¿Qué posibilidades hay de que realmente sufras una vivencia así? Realmente es baja, realmente, digamos,